entramos en el segmento de El equilibrio de la balanza. Hasta las 20, junto al doctor Aldo Daniel Ávila. 15,7 la temperatura actual, cielo cubierto a esta hora. La humedad del 80%, presión 1010,5 en hectopascales, viento del sector este a 7 kilómetros a la hora y la visibilidad es de 20 kilómetros. Comienza a descender la temperatura, está fresca la tarde-noche en Presidencia Roque Sáenz Peña. Hasta las 20, 3644 75 55 00. 3644 75 55 00. Así ustedes pueden dejar sus opiniones. Pueden también, obviamente, opinar de lo que vamos a hablar y de los temas que están sobre la mesa, que lo vamos a tocar junto al doctor Aldo Daniel Ávila. Doctor, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Colo? Bien. Bueno, lindo clima. ¿Le gusta el clima así? Me gusta, sí. Me gusta cuando está así. Pero que no haga mucho frío tampoco. Que no haga mucho frío. Que no haga mucho frío y que no haga calor. Le gusta medio ahí. Claro. Ahí, le gusta la llovizna, la garúa. Sí, me encanta. ¿Para qué se prestan estas noches? No digo estas tardes, noches. ¿Para un buen café? ¿Para una buena lectura? Una buena lectura, una buena película. ¿Sos de leer? Sí, mucho. Mucho. Bastante. Sí. ¿Series? Siempre fui un gran lector. Un gran lector. Últimamente estoy un poco vago, pero fui un gran lector. Sí. ¿Viene de familia? No sé, no creo. Yo no lo... Fue algo que me gustó, que me atrapó. No lo vi en mis padres eran laburantes. No vi que tuvieran mucho tiempo para leer. Pero sí fue algo que yo traté de inculcarle a mis hijos. La lectura, el amor por la lectura, la conducta de la lectura. ¿Tenés algún autor preferido por ahí de seguir o te recomiendan un libro y lo lees? No, soy bastante amplio. Leí literatura rusa, leí los clásicos americanos, leí la literatura latinoamericana. Cuando hablo de latinoamericana hablo de García Márquez, de Vargas Llosa, de Borges, de Bioy Casares, de Sábato. Hablo de toda esa... Te pregunto, ¿qué leíste de Borges, por ejemplo? Y de Borges leí todos sus cuentos. Algún día voy a contar algunas historias de Borges. Son buenas, ¿eh? Te deja un aprendizaje, ¿no? No es fácil leer a Borges. No es fácil leer a Borges. No cualquiera. No, en es serio, complicado, decís vos. No es sencillo. Sí. Hay que tener una. Pero la verdad que es muy productivo. Es una lección permanente. Es muy formador. Pero también yo leo bastante literatura argentina, sobre todo mujeres como Mariana Enríquez, Claudia Piñeiro. No me van a venir ahora todas, pero hay muchas mujeres escritoras argentinas muy buenas. Después teníamos antes por ejemplo, hay personas como Jorge Asís, que ahora se lo conoce más como porque participa en cuestiones políticos, porque hace vaticinios, pero yo lo leía cuando estaba en épocas de la facultad, leí libros de él como La Manifestación, como Carne Picada, como La Calle de los Caballos Muertos, y el libro con que él se hace conocido, que fue Flores robadas en los jardines de Quilmes. Hasta ahora yo sigo leyendo Hombres de Gris, Mieles Otoñales, todos esos libros. Jorge Asís es muy buen escritor, muy buen escritor. Lástima su vuelco a la política. Enrique Medina. Sí. Tenés una lista, Osvaldo Soriano. A todos los leí, y de la mayoría tengo sus libros. Creo que tengo una biblioteca no tan importante como me gustaría, pero sí amplia. Pero sí bastante amplia, sí. ¿Sos de prestar libros o no? Los libros no se prestan. Bueno. Hay un dicho. ¿Cuál es el dicho ese? A ver. Que nos decía un profesor en la facultad, y muchos lo dicen y muchos lo repiten. Dice, no la palabra que voy a utilizar porque para no ser guarango, pero tonto el que presta y tonto el que devuelve. No con esas palabras.
¿Entendés? Y O sea, tonto, tonto el que devuelve, ¿por qué esa? Yo tengo que, si me prestaste, tengo que devolver. Bueno, pero es así. Cuando vos prestás un libro, por eso yo cuando recomiendo un libro a un amigo o a una amiga, voy, lo compro y se lo regalo. El mío no lo presto. El tuyo es tuyo, El es mío único. mío, sí. Lo guías vos, aparte que el libro soy de marcar, soy de rayar. El libro que está marcado, que está rayado, es un libro que significa que está leído también, claro, que lo recorriste, viste que anduviste, que lo transitaste, significa mucho. Es muy importante en un libro claro. esa circunstancia. Está bueno. Sí, bueno, doctor, pasan cosas, Así dijo Carlos Menem. Pasan cosas, y bueno. Pasaron tantas cosas. Dijo. ¿Con qué arrancamos? Mira, hay muchas cosas. ¿La escuchaste a Victoria Villarruel? Exacto. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar hoy relacionadas con la justicia, que es nuestro leitmotiv, digamos. Pero hay una cuestión que a mí me interesa destacar, porque se produjo un intercambio, ciertas discusiones por un acto que hizo la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, como bien dijiste vos, y la representante de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, pero también con las organizaciones de derechos humanos. Y bueno, y todo el mundo fue opinando y todo el mundo fue dejando su punto de vista. Y la verdad que yo viví esa etapa. O sea, era estudiante cuando fue la dictadura militar, cuando se produjo el golpe de Estado del año 76 y arrancó la dictadura militar con Jorge Videla a la cabeza. Hay que decir también, y quiero hacer ciertas distinciones. Esta mujer, Villarruel, es abogada, ella se recibió en 2005 en la universidad, en la UBA, no ejerce, hija de militares, el padre era militar y también fue veterano de Malvinas, reivindica la dictadura militar, dice que no había otro camino que el camino que se hizo. Yo conozco mucha gente que entiende que fue una guerra y mucha gente que dice sería bueno que vuelvan los militares. Cuando estaban los militares ciertas cosas no pasaban. La gente no conoce lo que pasaba, la gente no sabía lo que pasaba. Yo quiero que entiendan, voy a decir algo, no defiendo a los montoneros, no defiendo el terrorismo, condeno la lucha armada, nunca lo acepté, nunca lo haría, nunca intervendría, condeno cualquier tipo de violencia, pero tampoco me gustaría que vuelva a mi país un gobierno militar como el que tuvimos. Tuvimos un gobierno militar que fue un desastre, que fue lo peor que nos podía haber pasado. Por eso quiero aclarar un montón de cosas. ¿Qué eran los montoneros? Los montoneros eran un grupo armado, eran una ONG, no eran una ONG, eran asesinos, fueron criminales, mataron gente que no tuvo nada que ver, murió gente inocente. ¿Tendrían que estar presos? Tendrían que estar presos. Menem los indultó. Bueno, pasaron cosas. Los militares ya tendrían que, muchos murieron presos, ¿podrían haberlo liberado? Sí, podrían haberlo liberado. Cumplieron su condena. Ahora bien, los militares, cuando se hicieron cargo del país, se hicieron cargo de vidas y bienes. Y no se discutía, no había justicia, no funcionaban los poderes del Estado, no funcionaba la República. Vos desaparecías y desaparecías. Y los militares hicieron cosas desastrosas. No fue una guerra, repito, no fue una guerra. No fue una guerra.
Y si bien condeno la lucha armada, los guerrilleros, los llamados guerrilleros, montoneros, utilizaron las armas, mataron gente, pero ahí se termina la acción. Los militares hicieron terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque utilizaron todo el aparato estatal para reprimir. Y eran dueños absoluta de toda la situación y manejaban. En la época de los militares me acuerdo perfectamente porque además yo me recibí y fui a un liceo militar. Se escuchaba la música que ellos querían, salían al aire los periodistas que ellos querían, participaban en la televisión la gente que ellos querían, tenías que decir lo que ellos querían. Eso era así. Hay que decir que los militares se apropiaban de hijos de mujeres embarazadas a las que con posterioridad a parir las mataban y se quedaban con sus hijos. Y eso se comprobó, eso está históricamente comprobado, científicamente comprobado que lo hicieron. Después de torturar a un montón de gente, los subían a los aviones, lo inyectaban y los tiraban al río. Así desaparecieron mucha gente. Eso fue la dictadura militar. Yo eso no quiero para mi país. Yo eso no quiero para mi país. Muchos dicen, se vivía más tranquilo, no había tanta delincuencia. No, no había tanta delincuencia. A las 10 de la noche, cuando yo vivía en La Plata, estudiaba en La Plata, a las 10 de la noche estábamos encerrados. Estábamos encerrados, teníamos miedo de salir a la calle, salíamos con el documento en el bolsillo. Te paraba cualquier uniformado, y te pedía lo que quería, y tenías que darle explicaciones. Yo estuve 2 veces preso, sin ningún motivo, porque quisieron detenerme, porque quisieron demorarme y porque estuve el tiempo que ellos decidieron que yo estuviera. No tengo antecedentes, pero en esa oportunidad no había ninguna garantía constitucional que te asegurara que vos podías hablar con alguien, que alguien podría venir a asistirte. No existía eso. No existió eso. Pero fue un problema del país, fue un problema de toda la Argentina. Y a tal extremo, Colo, porque por ahí podés coincidir o no, y la gente puede coincidir o no con lo que yo digo, pero a tal extremo, los militares argentinos, o estos militares, yo creo que no, pues yo me gustaría tener un ejército que me honre, un ejército que me haga sentir orgulloso, que en la guerra de Malvinas, una guerra absurda que se hace en la dictadura, para prolongar una dictadura, para prolongar una estancia en el poder, mandaron chicos a morir, sabían que se iban a morir, chicos que no estaban preparados, ni preparados mentalmente, ni preparados físicamente, ni con los pertrechos necesarios para afrontar ese frío extremo que tuvieron que soportar. Y muchos chicos de acá, del Chaco, de acá, de Sespeña, de Corrientes, de Formosa, que le tuvieron que amputar dedos de los pies o de las manos u otras partes de las extremidades. Eso lo padecieron porque los militares los hicieron carne de cañón. A mí no me contaron esto, a mí no me la contaron. Yo iba al juzgado y la gente escribía cartas. La gente, los empleados judiciales, yo los veía a las mujeres del juzgado escribiendo cartas a los soldados, cartas de aliento a los chicos que estaban en el campo de batalla, muriéndose de frío. Y en la Casa de la Cultura acá en calle 12 y 9, acá en Sespeña, estaba llena esa Casa de la Cultura, esa esquina, llena, con cajas de chocolates, de mermeladas, de cigarrillos,
de bufandas, de pasamontañas, que yo vi cómo los empleados del juzgado, las mujeres, tejían. Vi tejer con sus propias manos a empleados del juzgado los pasamontañas, bufandas, guantes, para que le llevan a los soldados. Todo eso en camiones se llevaron. En camiones se llevaron. Todo estaba, el país estaba manejado por los militares y tenían todo el apoyo de una gente que creyó en ellos. Bueno, todo eso, las mermeladas, los chocolates, las golosinas, hasta los cigarrillos, los abrigos, nada les llegó a los soldados. Nada les llegó. Todo lo traficaron, todo lo negociaron, todo lo comerciaron. Fue una vergüenza. Y murieron miles de chicos. Murieron como verdaderos patriotas, dando la vida por la patria, creyendo en una guerra absolutamente desigual. Fueron barridos por los ingleses, por ejércitos profesionales. Pero la mayoría de los militares no murieron en Malvinas. Después se entregaron. Entonces, quiero contar todas las cosas que hicieron, todas estas barbaridades, todos estos chicos, toda esta generación de 17, 18 años que lo mandaron a morir, que iban en zapatillas estaban en las Islas Malvinas, peleando en zapatillas. No tenían para comer. Y cuentan, hay libros, si alguien quiere rebatir esto, si alguien tiene duda, yo le puedo recomendar todos los libros que pueden leer de gente que sabe y que escribió acerca de este tema. Entonces, me preocupa cuál es el mensaje. No quiero un gobierno militar para la Argentina, no quiero un gobierno militar. Hoy no están en condiciones de hacerse cargo, ya no tienen poder los militares. Pero sí me preocupa esta actitud provocadora de la candidata a vicepresidente, Villarruel, que hace un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo. Ella no tiene gente de su familia víctima del terrorismo. Su padre era militar, es otra historia. Era un militar profesional. Entonces, hoy lo hacen porque desafían todo el sistema, porque quieren considerarse fuera del sistema. No es bueno para nosotros. No es bueno porque comienza la discusión de que en los 70 nos destruyó como nación, nos dividió como patria. Yo quisiera que todos respondan por igual ante la justicia y que todos tengan los mismos beneficios y las mismas condenas. Así como fueron condenados los militares, deberían haber sido condenados todos los que participaron y no haber sido indultado ninguno, ni Galimberti, ni Firmenich, ni Santucho, bueno, lo mataron, ni nadie, ni perdía nadie. Y hay montoneros que cobran beneficios del país, ¿no? Por supuesto. Y hay otros que pelearon, también sin ser militares, que pelearon en Formosa, sin ser militares, siendo colimbas, haciendo el servicio militar, a los que lo partieron al medio de ráfagas de ametralladora, defendiendo el cuartel. Que prendieron fuego el cuartel, ¿no? Sí, y no... Habían secuestrado un avión. Que secuestraron el avión. La operación Traviata lo cuenta. Exactamente. Bueno, entonces, y esa gente no cobró un mango. Macri quiso, en el gobierno de Macri se trató de esa. Y bueno, Santiago hay familiares de soldados muertos que están esperando. Santiago Maldonado también cobran las familiares. También cobran. Yo trato de contar objetivamente, Colo. Trato de contar objetivamente. Vos tenés razón. A todos los familiares que pudieron acreditar, no solo desaparecidos, sino que estuvieron detenidos un determinado tiempo, a todos los indemnizaron, a todos le pagaron. No hacían los militares. Lo que hicieron los militares fue tremendo, fue desastroso.
es increíble que un ser humano pueda hacer eso, o sea, matar, sacarle el hijo a una mujer embarazada y luego matarla y llevarse ese hijo, apropiarse de ese hijo. Esas cosas yo no las voy a entender nunca, no me entran a mí en la cabeza, no entran en mi escala de valores. Es algo que me supera totalmente. Pero bueno, lo que yo quería decir, este tema, hablar hoy de toda esta discusión que se produjo a raíz de este acto en memoria de las víctimas del terrorismo que organizó Victoria Villarruel, para que en realidad decir que no es el momento, no es un momento ahora que está viviendo la Argentina para hacer este tipo de actos que para mí son provocaciones. Para mí son provocaciones. Y como esta mujer, junto a su compañero de fórmula, Javier Milei, están muy enganadores, probablemente ganen las elecciones, es probable, tienen las mayores posibilidades, entonces se creen con derecho a hacer cualquier cosa, a decir cualquier cosa, a atacar a cualquiera. Eso es lo que quiero decir. Que no son momentos de reeditar este tipo de cosas que fueron muy dolorosas para el país, que nos desunieron, que dejaron mucha sangre, muchos muertos, no solo los muertos víctimas por el terrorismo, sino que también lo que te cuento de Malvinas, porque traigo a colación lo de Malvinas, porque la guerra de Malvinas fue una guerra inventada por estos militares ineptos, y absolutamente ineptos, para mantenerse en el poder, y como les salió mal tuvieron que entregarlo. Y ahí comenzó, digamos, nuestra etapa democrática en el año 83. Eso quería decir. No es momento para comenzar con este tipo de cuestiones. Que si los militares, que los montoneros, que el terrorismo, que fue una guerra, que era necesario matar, que no era necesario matar, todas estas cosas no nos hacen bien. No es momento de estas discusiones, no es momento de pacificar. La gente la está pasando muy mal, tenemos muchos otros problemas que resolver, y esto quiero que definitivamente quede en el pasado. 48 minutos de la hora 19, 48 minutos de la hora 19, 36 44 75 55 00. Bueno, un mensajito con respecto a lo que estaba comentando el doctor Aldo Daniel Ávila en el primer bloque. Doctor, ¿le puedo leer el mensaje? Sí, cómo no. Bueno, perfecto. Dice, con respecto, dice, y tenemos una vicepresidente que perteneció a los montoneros y hoy en silencio, dice. No. La vicepresidenta en ejercicio, la actual vicepresidenta, la señora Cristina Fernández de Kirchner, nunca perteneció a los montoneros. Jamás. Pero lo digo esto desde este punto de vista, Colo. Jamás estuvo en ningún reclamo en contra de la dictadura. Nunca luchó, al contrario, lucraron con su marido en su estudio jurídico, aplicando la famosa Ley 50, con la que se indexaban los créditos y se quedaban con las casas, con las viviendas de la gente que estaba sujeta a esos créditos. Y por una investigación profunda que se hizo, se verificó que la señora, la vicepresidenta, no firmó ningún recurso de habeas corpus. Ningún habeas corpus. No hay ninguna actuación, no se reconoce ninguna actuación, no se sabe siquiera si está matriculada. O sea, ni actuó como abogada en defensa de nadie, porque es más, hay fotos de Néstor Kirchner junto a los militares, apoyando la dictadura militar. Hay fotos que así lo demuestran. Definitivamente no fue, no integró, pero no lo digo como una virtud, como un mérito de que no haya integrado a Montoneros, sino porque se la dan de los grandes defensores de los derechos humanos y no lo son.
que eso sí, quiero aclarar, de todo lo que dije en el primer bloque, que por ahí se cuestiona, y Victoria Villarroel cuestiona a Estela Carlotto, y yo reivindico la lucha de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas de Plaza de Mayo. Las reivindico porque fueron muy valientes, porque en su momento se enfrentaron a un poder absoluto y marchaban y muchas desaparecieron. Y respeto a las madres fundadoras como Azucena Villaflor. Pero también debo decir que en el kirchnerismo personas como Eve de Bonafini, como Estela de Carlotto, prostituyeron esa lucha. Mancharon los pañuelos blancos, y mancharon, ¿no?, esos pañuelos blancos. Ahora, ¿por qué, Daniel? Disculpame, sí, antes que yo diferencio muchísimo la posición de la señora Eve de Bonafini, que en paz descanse, de la señora Estela de Carlotto, de la posición que tiene, por ejemplo, Graciela Fernández Meijide, que tiene otra visión mucho más lúcida, mucho más certera, mucho más acertada de lo que es nuestra realidad. Ahora, ¿por qué todos nietos nunca recuperan mujeres, por ejemplo? ¿Por qué dicen nietos recuperados, ni todos varones? ¿Mujeres no hubo? ¿No desaparecieron? Bueno, hay hijos e hijas de desaparecidos. ¿Cuántos realmente fueron los desaparecidos? Porque de un lado te dicen 2 millones, del otro lado te dicen... Mira, el otro día hablaba con alguien. Tendríamos que ir a la Casa de la Memoria, acá que está en la 14, a ver, a preguntarle a los muchachos acá. Yo te digo lo que yo pienso. Yo te digo lo que yo pienso, lo que es mi creencia y mi convicción. Sí. El que dijo en su momento, el que dijo en la Argentina fueron 30.000 los desaparecidos, fue el tristemente célebre comisario de la Federal de La Plata, sí, asesino, Ramón Camps. Puedes googlear Camps. Sí. C-A-M-P. Camps. Como el jugador Camps. Patricio Camps. Bueno. Él dijo que en la Argentina hubo 30.000 desaparecidos. Murió en su momento de cáncer. Bueno, estaba de arzobispo de La Plata, o era obispo de La Plata, Monseñor Plaza, que después se decía que podía llegar. La iglesia tuvo mucho que ver. También. La iglesia tuvo mucho que ver. ¿En todos lados? La iglesia guardó un silencio y hay cuestiones no del todo aclaradas respecto de Jorge Bergoglio. Hay cuestiones no aclaradas. Lo que te quiero decir es, respecto de la cuestión numérica, o aritmética si querés, es que, según Graciela Fernández Meijide, que integró la CONADEP junto a Ernesto Sábato, junto a Magdalena Ruiz Guiñazú, la Comisión Nacional de Luchas de Desaparecidos, no hubo en la Argentina más de 3.000 habeas corpus tramitados. O sea, ¿qué es el habeas corpus? El habeas corpus es un recurso que se plantea ante la justicia cuando desaparece una persona, para que se investigue sobre la aparición física de esa persona. El habeas corpus, ¿qué es lo que te garantiza? La libertad de deambular. Es una garantía constitucional. No se tramitaron más de 3.000 habeas corpus, según Fernández Meijide y según los estudios que hace la CONADEP en el famoso libro Nunca Más, que se lo ventila en la película 1985, Argentina 1985. Digo porque muchos jóvenes fueron a ver esa película, donde se rescata la función del fiscal Estracera y el fiscal Moreno Ocampo, que fueron los que llevaron adelante la acusación contra la Junta Militar, contra las juntas militares, porque fueron 3 juntas militares. Lo que duró todo el proceso desde 1976 a 1983, que fue la dictadura con Alfonsín, ¿sí? Bueno, ese número después quedó como un estandarte,
como digamos, como algo, como un símbolo de una lucha, y toda persona que contravenía, que decía lo contrario respecto a los 30.000 desaparecidos, era atacada por las asociaciones de derechos humanos, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas de Plaza de Mayo, por el propio Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Sí. Bueno, no existe ninguna, es más, mucha gente que se la tuvo por desaparecida, después se comprobó que se fue a vivir y que terminaron viviendo en Europa, o por Suecia, o por Noruega, o por España, o por Francia, o por Italia, por donde fuere. De manera que yo no creo que haya habido 30.000 desaparecidos. ¿Qué pienso yo? Digo, a los militares también, si se quiere, le conviene que digan fueron 30.000 los desaparecidos. Que a ellos lo traten de genocidas por 5.000, por 2.000 o por 30.000 ya es lo mismo. Estamos hablando, si bien estamos hablando de personas, es lo mismo. Pero le da mayor trascendencia o magnitud a lo que ellos quieren hablar de una guerra, que quieren equiparar a lo que pasó aquí, a los años de plomo, a una guerra civil que no lo fue. Que en realidad no lo fue porque estamos hablando de una, digamos, de una falta de equivalencia entre dos partes. ¿Sí? Entonces, yo te digo, no fueron 30.000 los desaparecidos, para mí fueron mucho menos, para mí no fueron ni 5.000, ni 5.000, y eso también lo explica Tata Joffre, que escribe, también muchísimo, que es una de las personas que más conoce sobre la historia real del peronismo. A todos los peronistas les recomiendo lean al Tata Joffre, y también lo escribe, se me fue el nombre ahora, ¿cómo es? Gran historiador de los 70 que escribió Los años 70, que escribió Operación Traviata, que escribió varios libros acerca y que es periodista también, que estuvo en la gráfica, que también está en la televisión, y que ahora se me fue el nombre. Hay mucha gente que escribió al respecto, y con mucha precisión y con mucha investigación. Así que yo te digo, no creo que hayan sido 30.000 los desaparecidos. Pone autor Operación Traviata, te va a saltar su autor. Bueno, por eso te digo, por la cantidad de habeas corpus que tramitaron y por la cantidad después de personas. No hay un registro que pueda establecerse 30.000 desaparecidos. No existe. Eso, te digo, es un número, un símbolo que quedó de la lucha. Seferino Reato. Que en otra radio le hicimos, un par de veces le hicimos notas con Martín Picato. Exacto. Sí. Bueno, Seferino Reato escribió mucho y su último libro se llama Los 70, yo lo tengo, es un librito, es bastante pequeño, pero muy conciso y muy profundo. Así que bueno, eso es lo que yo pienso. Ahora, que digan que fueron 30.000 desaparecidos, que lo digan. Para mí no lo fueron. Bueno, quería hacer un comentario nada más porque se nos va el programa igual. Lindo comentario, ¿eh? Para poder sacar cosas, a ver, que la gente vaya sacando cosas de todo esto que vinimos hablando durante esta hora. Y lo importante es esto de ir a la historia. Lo que ocurre, Gustavo, es que yo lo que te digo, después leí mucho. Y no voy a empezar con datos y con cuestiones que no vienen al caso porque a la gente no le interesa. Digo lo que se puede decir, lo que es entendible de la primera leída. Pero yo viví esto. O sea, a mí no me contaron. A esto a mí no me lo... Yo viví. Yo estuve
en la Universidad Nacional de La Plata en plena dictadura. Viví la dictadura y viví el advenimiento de la democracia y toda la evolución de lo que fue la democracia en la Argentina, desde que arrancó allá el 10 de diciembre de 1983 con Raúl Ricardo Alfonsín hasta la fecha. Si vos me preguntás a mí qué elijo yo elijo vivir en democracia. Yo elijo esto, elijo esta vida, con todos los defectos, con todas las cuestiones, con toda la mala sangre, con todos los problemas, con todas las broncas que vos podés acumular a diario, con todas las decepciones que nos provoca la clase política. Pero elijo la democracia. Si vos en su momento me preguntabas a mí respecto del comunismo, respecto de estas revoluciones que fue, si yo elegía poder expresarme libremente o el sándwich de milanesa, yo te hubiera dicho poder expresarme libremente, poder decir lo que pienso. Y yo quiero vivir en un país donde se pueda decir lo que pienso. ¿Hay políticos corruptos? Hay políticos corruptos. ¿Hay periodistas corruptos? Hay periodistas corruptos. ¿Hay jueces corruptos? Hay jueces corruptos. ¿Hay abogados corruptos? ¿Hay médicos corruptos? ¿Hay ingenieros corruptos? ¿Hay funcionarios corruptos? Los hay. ¿Hay policías corruptos? En todos los estratos sociales y en todas las funciones y en todo el funcionamiento de este aparato que es la República, no aparato, esta estructura que es la República, hay personas buenas y personas malas. Quizás estamos pasando un momento difícil a causa del fracaso de una clase política que se aburguesó, que se olvidó de los problemas de la gente. Pero yo elijo vivir en democracia, Colo. Elijo la democracia. Elijo vivir en este sistema, donde me garanticen poder ir a un fiscal, poder ir a un juez y que investigue y que se sepa de mí. No como pasó en un momento dado en este país donde la gente desaparecía y no se sabía nunca más. Y donde mucha gente, y esto es real, independientemente de las responsabilidades y de las culpas, donde mucha gente no pudo ser velada, no pudo tener una cristiana sepultura por parte de sus familiares, porque ni siquiera saben dónde están, dónde está su cuerpo, dónde está su resto mortal, sus restos mortales. Entonces, eso no es bueno. Eso no es bueno porque ya nos pasó. Y muchísima gente lo padeció. Entonces, lo peor que nos pueda pasar es que repitamos esa historia. Tenemos que ser muy inteligentes. Y te digo por eso, elijo vivir en democracia. Y los demás temas que íbamos a hablar, lo dejamos para el jueves.